El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ustedes también son incapaces de comprender. ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo? Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. En la primera lectura tomada del libro del Génesis, escuchamos lo siguiente. Un día, el Señor tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Y después dice que el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, etc. Entonces podemos preguntarnos, a ver, ¿cómo está esto de que primero creó Dios al hombre y después hizo surgir pues, una serie de árboles y de plantas? Porque habíamos escuchado antes que Dios primero creó la tierra y luego las plantas y los animales y al final al hombre. Pues parece que hay una contradicción. Bueno, lo que pasa es que, como sabemos, pues la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de geología, ¿no? Es un libro de teología, ¿no? Nos está enseñando una verdad sobrenatural, ¿no? Y aquí, en lo que acabamos de escuchar, pues bueno, hay muchas verdades de tipo sobrenatural y hay una de ellas en la que quisiera yo fijarme, ¿verdad? Y es esto de que Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Con ello nos está diciendo, pues que Dios tomó, digamos, un sustrato, ¿no? Puede ser un muñequito de lodo o puede haber sido un monito, un changuito sin pelo, ¿no? Es decir, da lo mismo, ¿no? Lo importante es esto, que Dios le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir, ¿no? ¿Y de qué vida nos está hablando, ¿no? Pues si era un changuito, pues ya tenía vida, ¿no? Una vida física. Nos está hablando de la vida de Dios, ¿no? Del aliento de Dios. Dios transmite su aliento y da al ser humano la misma vida de Dios, ¿no? Y por eso el ser humano pues era inmortal, porque tenía la vida de Dios, ya que luego como consecuencia del pecado vino la muerte, ¿no? Y esta vida de Dios que el ser humano perdió por el pecado, pues la recuperamos por Cristo, ¿no? Y la recuperamos, la recibimos en el bautismo, la vida de Dios, ¿no? Y pues es algo básico de nuestra fe, ¿no? El hecho de que la gracia que recibimos en el bautismo es la misma vida de Dios y por lo tanto somos hechos hijos de Dios con pleno derecho en Cristo, ¿no? Como dice San Pablo, injertados, ¿no? En Cristo. Por así decir, nos colamos, o Dios nos permitió colarnos en la vida de la Trinidad.
Y es algo básico de nuestra fe y sin embargo pues no siempre lo tenemos presente o lo damos por supuesto. A mí cuando me toca bautizar un niño y me entrevisto con los papás y los padrinos, pues me gusta hacerles una pregunta. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un niño bautizado y un niño no bautizado? Entonces, he escuchado, por ejemplo, esto. Bueno, dicen, hace poco escuché esto, dicen que uno se hace hijo de Dios, pero bueno, pero todos los seres humanos somos hijos de Dios. Bueno, entonces, ¿qué te aporta el bautismo si todos los seres humanos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, ¿todos somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Sí y no, en distinto sentido, ¿no? Todos los seres humanos somos hijos de Dios en el sentido que hemos sido creados a su imagen y semejanza y todos llamados a participar de la vida de Dios. Pero solo el bautismo te da esta participación en la vida misma de Dios, ¿no? Se cumple esa vocación fundamental de todos los seres humanos, ¿no? Cuando hubo este sínodo sobre la Amazonia hace unos 3 años, yo leí un comentario que había hecho un obispo de esa zona y él se gloriaba de no haber bautizado a nadie, ¿no? Bueno, y es porque andaba medio distraído, ¿no? No, porque claro, estas personas tienen su religión y así encuentran a Dios y todo lo demás, entonces yo no he bautizado a nadie, ¿cómo para qué? Uy, pues es que a este obispo le faltaba lo básico del catecismo, ¿no? Lo que es la vida de gracia, lo que es la vida de Dios en nosotros, ¿no? Que la recibimos por el bautismo, la fortalecemos con los demás sacramentos, sobre todo con la Eucaristía. Si se nos enferma esta vida, pues la sanamos con el sacramento de la penitencia e incluso si se nos muere por un pecado grave, la recuperamos por el mismo sacramento de la penitencia. Pues recordar este mensaje en el libro del Génesis, yo creo que siempre es para todos pues motivo de gratitud, ¿no? Al Señor por el don tan incomparable, inconmensurable que nos ha hecho de hacernos partícipes de su misma vida divina, de poder llevar en nosotros la vida de Dios. Agradecerlo y pedir al Señor pues que nos conceda la gracia de seguir creciendo en esta vida de Dios, que se manifieste, que dé sus frutos, ¿no? Así como cuando nace un niño, pues esperas que crezca, que se desarrolle, ¿no? Que no se vaya a quedar así chiquito, sería una enfermedad. Pues esperas que su vida humana se desarrolle, pues cuánto más la vida divina. Pidamos al Señor esa gracia, ¿no? Que sepamos acogerla, desarrollarla y que dé sus frutos de manera que en verdad se manifieste en nuestra vida que somos hijos de Dios.